Tiene la palabra el congresista portavoz del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, Hernando Guerra García, por 10 minutos. Señora Presidenta, colegas, 2 siglos nos contemplan desde este hemiciclo. 2 siglos en los que ha habido esperanzas y desesperanzas. En este bicentenario esperábamos cambios, esperábamos un reencuentro de todos los peruanos, esperábamos que se puedan sentar las bases para nuestro desarrollo. En vez de eso, hoy día hemos escuchado otro discurso populista de los que pueblan nuestra historia. Hoy hemos escuchado un discurso en el que se hace énfasis nuevamente en la división de los peruanos. Provincianos, costeños, ricos, cholos, blancos, en lugar de hacer énfasis en la unión. Y en lugar de futuro, este gabinete aumenta la desesperanza y la incertidumbre de los peruanos. Hemos escuchado un discurso donde en 31 páginas hay solamente 13 líneas referidas al terrorismo, a esa lacra que asoló nuestro país. Hemos escuchado mencionar programas sociales como si hubiesen muchos recursos y solamente 25 líneas dedicadas al emprendimiento, a quienes de verdad generan la riqueza en nuestro país, porque no es ningún ministro quien genera la riqueza. Los gobiernos gastan la riqueza y muchas veces malgastan la riqueza. El Perú escuchó hoy día un nuevo discurso mediocre. Seguimos esperando una visión del bicentenario, una visión que no repita con solaz la palabra pobreza, sino que nos enseñe cómo generar riqueza. Una visión que no nos haga sentir a los peruanos como marginados, como incapaces, que no nos repita cada rato que somos pobres, porque no lo somos. Una visión que no proponga hacer aventuras con el dinero peruano, de todos los peruanos, sino invertirlo en actividades como salud y educación que no se han resuelto, en lugar de jugar con el dinero de los peruanos. Una visión que diga la verdad, que la pobreza ha retrocedido en estos últimos 30 años y que hubo dinero en el presupuesto que todas las regiones devolvieron, incluidas las regiones controladas y mal administradas por la izquierda. En resumen, señora Presidenta, este es el gabinete sin visión, de la división y de la improvisación. Esa es la marca de este gabinete, un gabinete que solo produce una cosa: desconfianza, y al que es imposible darle un segundo de confianza. Por esta razón, Fuerza Popular no les dará el voto de confianza. Señora Presidenta, el presidente del Consejo de Ministros nos citó al final el libro Paco Yunque. No, señor presidente del Consejo de Ministros, a través de su intermedio. No es a Paco Yunque a quien tenemos que recordar hoy aquí. No es su rabia la que tenemos que citar. Es al profesor de ese cuento al que debemos tener presente, quien no estuvo a la altura de su rol, que fue pasivo, desinformado y que no tenía idea de lo que pasaba en su clase. Que esa situación no se repita en nuestro país. Muchas gracias. Hemos escuchado con atención
la presentación del señor primer ministro y probablemente para nosotros, para nuestra bancada, creemos que el problema más importante es aquel que está relacionado con la ideología que pesa sobre los hombros de quienes están liderando el gobierno. No hemos escuchado en la presentación un deslinde del marxismo, del leninismo y del maoísmo. Ideología que tanto daño ha hecho al mundo y que en particular a nosotros nos ha afectado en la década del 60, luego con Sendero Luminoso, el MRTA, el militarizado partido político del Brahim y luego Movadef. El comunismo ha fracasado en el mundo. Ha fracasado desde 1993, luego de que se disolviera la Unión Soviética. Ese comunismo no más existe, el de 1917 y el de 1948. Entonces se pretende de alguna forma colocar esas ideas dentro de las estructuras del Estado. Esta ideología trae inseguridad, trae pobreza, trae muerte, particularmente para las personas más necesitadas. El ideario y algunas declaraciones de líderes de la extrema izquierda, así como ciertos nombramientos, nos estarían mostrando una estrategia con metas, objetivos y un estado final deseado, con una imposición del comunismo. Y eso es lo que le preocupa a las personas. Eso es lo que está preocupando bastante a la población. Y eso es algo de lo que se debe deslindar lo antes posible. ¿Qué podemos conseguir con eso? Posiblemente llegar a un Cuba, un Venezuela y con todo aquello lo que esto significa. No hemos escuchado nada al respecto de eso y hubiera sido bueno saberlo, sobre todo para la tranquilidad de las personas. Asimismo, se habla de la Asamblea Constituyente. Tampoco hemos escuchado nada al respecto. No se necesita la Asamblea Constituyente para llegar a los objetivos que tiene el presidente Castillo. Ya la Constitución que tenemos nos la da y empalma con legislación internacional y podríamos salir de cualquier problema. La gente lo que quiere es trabajo, salud y todo aquello que le da paz, le da tranquilidad y le da confianza en el gobierno. Sí preocupa la influencia del comunismo en ciertos sectores, pero más nos preocupa el consentimiento que vemos en el presidente del gabinete de ministros y particularmente en el señor presidente de la República. Es necesario que el presidente deslinde de este problema. De lo contrario, lo que va a tener es solamente seguir perdiendo el apoyo de la población y perjudicando a las personas más pobres, porque ellas casualmente fueron las que votaron. Es necesario comprender y deslindar de esa teoría que no sirve, no ha servido, se ha diluido en historia. Y pretendemos colocar a algunas personas aquella que funcionó el del 17 y en el 48. No va a funcionar, no ha tenido éxito. Creemos que el asunto de la ideología está creando el mayor problema que tiene el gobierno. Si no tuviéramos ese problema, las cosas serían diferentes. Entonces el señor presidente tiene que decirnos las cosas claras y como corresponden para que genere tranquilidad en la población y sobre todo confianza en las autoridades. Si no hay confianza, no hay transparencia, no hay credibilidad y comienzan las fricciones y todo se puede precipitar y a eso no se debe llegar de ninguna manera. ¿Cuál es el entorno político en el que se produce esta presentación en nuestro concepto, señora presidenta? ¿Una falta de liderazgo o una falta de claridad en el liderazgo en el Ejecutivo?
improvisación e indecisión. Y mientras ello sucede, señora presidenta, los precios suben en los mercados. El dólar continúa al alza, se pierden empleos, se fugan los capitales y crece la pobreza. Producto de la inestabilidad política imperante que debe concluir. ¿Qué propone el Premier al país? Propone inversión prioritaria en miles de millones de soles, en educación, en salud, en programas sociales, en recursos para gobiernos regionales e inversión en provincias, puentes, caminos, hospitales, etcétera, con las que no podemos estar en desacuerdo. Sin embargo, para ello necesitamos recursos, necesitamos presupuestos, y estos obviamente provienen de los impuestos que pagamos los peruanos. Y para que haya los impuestos se requiere de inversión. Y para que haya inversión se requiere actividad económica. Y para que haya inversión económica y actividad económica se requiere confianza. Se requiere estabilidad política. Y de ello no nos ha hablado el Premier y colega Bellido. No nos ha dicho qué proyecto de inversión privado significativo van a promover, qué van a incentivar y cómo vamos a recuperar la confianza de los agentes económicos. Nos habló de distribuir riqueza, no de crear riqueza. No nos ha dicho cómo vamos a aprovechar el superciclo de los metales que se avecinan, porque se habla mucho de la minería y generalmente en contra, pero se olvida su gran aporte al desarrollo y la posibilidad de hacerla, como en Australia, motor del crecimiento económico. Quería empezar reflexionando de lo que está pasando en este momento. Estoy hablando por mis votantes, estoy hablando por la voz de la calle. En el intermedio salimos a saludar a la gente que estaba gritando afuera desde temprano y continúa aún. Esa es la voz del pueblo que tanto menciona el Premier que hay que escuchar. Y hay que escuchar qué es lo que dicen. Están pidiendo el cambio de ministros, están pidiendo la vacancia, están desesperados, se sienten que han sido burlados. El costo de vida se ha duplicado en menos de un mes, solamente por la presunción de que va a haber una asamblea constituyente y se va a desestabilizar el país. Esos detalles que parecen sencillos son muy complejos para la vida institucional del país. Y eso es lo que no ha entendido el gabinete. Nosotros empezamos esto el día 3 de agosto con un documento al primer ministro, señora presidenta. En ese documento le pedíamos 4 cosas. Primero, que efectúe el deslinde de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Segundo, que ponga el cambio de 6 ministros. Tercero, que el gobierno retire de su agenda la Asamblea Constituyente. Cuarto, que se dé cumplimiento al principio de transparencia en las actividades y reuniones que lleva a cabo. De esto fue comunicado, nos fue respondido por un comunicado. En ese comunicado deslindaban con las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Cumplió con una de las 4 cosas que se pidieron. Pero en los otros 2 párrafos las respuestas eran ofensivas, por lo cual le cursamos otra documentación el día 4 de agosto, explicándole que en base a qué le estábamos pidiendo esos cambios, de acuerdo a la Constitución y el reglamento del Congreso, y qué ministros debían ser cambiados, que eran Héctor Béjar, Walter Edison Ayala, Juan Manuel Carrasco, Iber Antenor Maraví y Anaí Durán Guevara. Esto ejerciendo el control político que se debe ejercer en una democracia. Y el Ejecutivo debe entenderlo, porque ese es el diálogo que hay entre los poderes del Estado, donde se les manifiesta qué es lo que se necesita cuando se ve que hay cometido errores. Y el otro poder debe ser receptivo, debe entender el pedido del pueblo. El pueblo está pidiendo eso, el pueblo quiere comer, el pueblo quiere trabajo, no quiere papeles ni buenas intenciones, quiere hechos y realidades. Y esas incongruencias son las que no entendemos. En el discurso del Premier habla de muchos aspectos que lo consideramos importantes y estamos de acuerdo, pero la realidad dice otra cosa. Se habla de la guerra con el terrorismo, está muy bien, pero en la realidad hay gente relacionada al Movadef que va a visitar al presidente y encubre su presentación con otras identidades. Eso
tiene un correlato que para nosotros nos deja mucha desconfianza. Entonces debemos entender que en la democracia tenemos que escucharnos, no es una conversación de sordos. Y cuando hay una insistencia tan grande como la que hemos hecho, deben entenderla y debe ser corregida. Se ha corregido solamente el cambio del ministro de Relaciones Exteriores por el señor canciller actual, Óscar Maurta, al cual felicito y le decimos que tiene todo nuestro respeto y consideración, un profesional de primera. Cosa que no puedo decir del resto porque no los conozco. Entonces yo quiero decirle al Premier que escuche la voz del pueblo, que esa voz que él reclama tanto está acá en la calle, saliendo del Congreso. La puede escuchar, puede salir y conversar y se va a enterar de qué es lo que necesitan y qué cosa es lo que quieren. Estabilidad, quieren trabajo, quieren comer, quieren saber que sus hijos van a poder seguir viviendo en este país y tienen esa desconfianza. Y cuando un país tiene una desconfianza de esa magnitud, nunca va a poder salir de la situación en que se encuentra. Tenemos que tener cuidado con eso. No me quiero extender más, solamente quiero decirle que mi voto va a ser no dar la confianza. Las democracias evolucionan en un conflicto de facciones. Ellas alcanzan grandeza por sus reconciliaciones. Escribió Henry Kissinger. No le falta razón a este hombre de Estado. Las reconciliaciones exigen que las facciones en conflicto confluyan en valores compartidos sin los cuales jamás podríamos construir una relación de confianza que nos permita alcanzar una coexistencia pacífica y fructífera. Esos valores sobre los que se tiene que construir la relación entre legislativo y ejecutivo no son otros que los valores democráticos, pluralismo, tolerancia y espíritu de apertura. Sin embargo, señora presidenta, la tolerancia y el espíritu de apertura no obligan a tolerar lo intolerable. Eso, en una democracia, es el uso de las instituciones democráticas para destruir la democracia. La defensa de la democracia es el primero y más grande encargo que el pueblo peruano le ha dado a este Congreso, tan plural y diverso, y por eso mismo tan obligado a ser tolerante y mantener el espíritu de apertura, pero sin descuidar ni por un segundo la custodia de nuestro sistema de libertades civiles, políticas y económicas. Veo que el presidente del Consejo de Ministros quisiera tender una rama de olivo al Congreso de la República, pero algo le impide tenderla con firmeza, lo hace con timidez. Saludo la declaración del presidente del Consejo de Ministros acerca de que el gobierno renuncia a la tentación de imponer modelos fracasados en el Perú, pero no dice a qué modelo fracasado se refiere, quizás Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua. Supongo que el Perú condenará las violaciones de derechos humanos que se denuncian en estos países. También saludo su propuesta de reforma parcial de la Constitución y sus declaraciones de respeto irrestricto a las libertades. No es posible confiar en una persona que es investigada por apología al terrorismo, que ha tenido expresiones despreciables hacia las mujeres y a las minorías con distinta identidad sexual. Era la tarea del presidente del Consejo de Ministros presentar una política de gobierno. Lamento tener que decirle que no la ha conseguido. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos los miembros del gabinete y a mis colegas congresistas. Hoy hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros cómo nos ha hablado de consensos, de institucionalidad, de respeto a las libertades democráticas. Podrán decirlo y escribirlo 1000 veces. El problema es que esas palabras no se traducen en los hechos. Lo que nos han presentado hoy no es lo que Perú Libre ha propuesto durante la campaña, en su plan de gobierno, con el gabinete que han conformado, ni en los 30 días que llevan gobernando. Lo que nos han presentado hoy es una falsa moderación. Lo saben ustedes y lo sabemos nosotros. En los hechos, este gobierno no hace más que mostrar su absoluto desprecio por el Estado de Derecho, por el marco constitucional vigente
y por las necesidades reales de los peruanos, que hoy atraviesan una de las peores crisis económicas y sanitarias que hemos vivido. La realidad es que la totalidad del proyecto político de Perú Libre descansa sobre el objetivo de capturar al Estado y conseguir poder ilimitado. ¿Qué les impide tener poder ilimitado? La Constitución. Por eso quieren convocar a una Asamblea Constituyente, que no solo desconoce nuestros fueros legislativos y nuestra legitimidad como la representación nacional, sino que implica romper con el orden democrático. Esa Asamblea Constituyente que hoy, convenientemente, han evitado mencionar. Consideran, como diría Pedro Castillo, que la Constitución los ata de manos. Y yo me pregunto, ¿qué es exactamente lo que consideran que los limita? ¿La separación de poderes? ¿Que existan límites al ejercicio del poder político que hoy día tienen? ¿Que haya un Congreso que le haga contrapeso al Ejecutivo? ¿Que los peruanos tengan la libertad de tomar sus propias decisiones, de ser dueños de su trabajo y de su futuro? La Constitución existe justamente para limitar a quien tiene el poder político, porque solo así podemos garantizar que nuestra libertad y nuestros derechos no sean atropellados por el ejercicio abusivo del poder, ese que caracteriza a los regímenes populistas y totalitarios que tanto admira Perú Libre. Si no, preguntémosle a los cubanos y a los venezolanos si valió la pena entregar su libertad a cambio de una falsa promesa de igualdad. Una igualdad que se materializó en la pobreza de todos, salvo de quienes gobiernan, salvo de Castro, salvo de Chávez, salvo de Maduro. El desprecio que sienten por la democracia se evidencia con el gabinete que han presentado, que además de estar totalmente incapacitado para asumir las riendas de este país, constituye en sí mismo una afrenta a la memoria de todos los peruanos, porque somos todos los peruanos los que hemos sufrido la violencia terrorista generada por el marxismo-leninismo, ese pensamiento que el día de hoy profesan tan alegremente quienes están en el poder, quienes hoy pretenden utilizar la democracia para destruirla por dentro. Hoy yo debo hablar lo siguiente, señor Premier y los ministros, y especialmente usted. Viene y habla de unidad. Sin embargo, nos quiere enfrentar. ¿Y sabe por qué? Porque da un saludo en quechua, pero en quechua del Cusco, cuando también el quechua se habla en el norte. Yo soy arequipeño y mi madre es ancashina. Y por lo tanto, si hubiera alguien traducido, lo hubiera traducido diferente a lo que usted está hablando. Y entonces, cuando hablamos a doble mentira. Pretendemos creer que estamos uniendo al Perú cuando estamos dividiendo al Perú. El plan de trabajo que usted ha presentado no tiene objetivos, no tiene metas. Su plan de trabajo no es una esperanza para el Perú, es una desesperanza. Por lo tanto, si usted quiere unir, lo que tendría que hacer es pide cadena perpetua para quienes cometen actos de corrupción. Pero sin embargo, en su gabinete, usted no ha deslindado de personajes sentenciados por corrupción. Señora Presidenta, por su intermedio quiero dirigirme al presidente Castillo, pero no como político, sino como ciudadano. Y quiero decirle al señor presidente que con su decisión de escoger este gabinete, no solamente ha contribuido a depreciar el valor del sol, sino también a devaluar su palabra de maestro. Porque usted, presidente Castillo, si me está viendo, le prometió a la ciudadanía un gabinete de unidad nacional, un gabinete de todas las sangres, un gabinete sin ideologías, un gabinete de los mejores. Pero en lugar de ello, salvo algunas notables excepciones, tenemos un gabinete de desunión nacional, un gabinete ideologizado, un gabinete gris, sin experiencia ni brillo profesional. Ese es su gabinete, señor presidente. Un gabinete que además está encabezado por un señor homofóbico, misógino y admirador del terrorismo. Ese es su gobierno, ese es su gabinete. Un gabinete que definitivamente yo personalmente como ciudadano no puedo darle la confianza porque creo sencillamente que no son merecedores de la confianza. Por eso yo quisiera decirle al señor presidente
de la República que no perdamos el tiempo, Le pido al señor presidente que haga un mea culpa y que nos regale a nosotros, los ciudadanos del Perú, un gabinete del cual nos podamos sentir orgullosos los que votaron por el presidente Castillo y los que no votamos por el presidente Castillo. Ese va a ser el mejor regalo que les puede hacer al Perú en el año del Bicentenario. Lamentamos profundamente que no se haya podido realizar cambios necesarios que a gritos pedían a las agrupaciones políticas en nuestro país. Pues ya no queremos ser inspiración de los años 80, señor presidente del Consejo de Ministros, por su intermedio, señora presidenta, de esas autoridades musicales que decían un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, un emberretista. Ya no. Queremos cambios el cual permitan realizar un trabajo loable para ustedes, señores ministros. Existe una estrecha relación de algunos ministros con Sendero Luminoso. Eso, pregunto al señor ministro, no le va a dejar trabajar, no va a tener resultados favorables que el país quiere. Tenemos la seguridad que los enfrentamientos y los extremos de derecha o de izquierda radical solo van a conducir al desgobierno, hiperinflación y conflictividad social. Como congresista, me corresponde no defraudar la confianza que depositaron en mí mis paisanos de la región Piura. Y bajo ese marco debo optar por darle serenidad y confianza a la población peruana. Esto no significa avalar decisiones antojadizas y designaciones cuestionables, como es el caso del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, denunciado por violencia familiar, lo cual no deja de ser contradictorio a la medida 10, referida a la protección de la mujer que ha señalado Premier. Desde este escaño me dirijo también al presidente Castillo. Lo invoco a asumir con responsabilidad que implica lo que es ser presidente. Señor presidente Castillo, no se someta a caudillos radicales que solo tienen intereses personales y a quienes solo les impulsa seguir ideologías anacrónicas y modelos fracasados. Gracias, presidenta. Gracias. Primer ministro, estamos en crisis. No ha presentado usted nada de lo que se esperaba para enfrentar esta crisis con medidas inmediatas y medibles. Solo generalidades, sin metas, sin plazos. Puntual. ¿Próximo año vamos a regresar a la educación presencial? ¿Están vacunando masivamente a los profesores, a los auxiliares, al personal administrativo? ¿Se está mejorando la infraestructura de los colegios? ¿Qué cosa es lo que presenta el ministro de Educación? Declara en emergencia la educación. 6 ejes generales, sin metas, sin plazos. ¿Qué dice el ministro del Interior? Hay que enviar a los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria a las comisarías. Mándalos a los colegios para que terminen la educación. Estos chicos de esta generación ya tienen un daño por los 3 meses que se perdió en el 2017 y aquí algunos se sienten orgullosos y por una educación a distancia muy limitada. El ministro de Defensa dice que los que no estudian y trabajan se vayan a los cuarteles en vez de generar empleo. El servicio militar es mejor cuando está formado por jóvenes que quieren servir y no obligados a servir. Y el servicio a la patria es un deber y un honor, no un castigo. 2 años nomás dura el servicio militar obligatorio y es un abuso que hayan postergado el licenciamiento 3 meses. Ya hicieron el llamamiento a los no reclutas. ¿Qué? ¿No tiene presupuesto? Primer ministro, nada de política de desarrollo de fronteras, nada de lucha contra el narcotráfico, nada de lucha contra la minería ilegal, pero sí bien rapiditos para legalizar un sindicato de profesores y cerrar el penal de la base naval para felicidad de Movadef. Sáquense ese criterio de ser mancocapi y mamahoyo que quieren refundar el Perú. Ya tuvimos un iluminado que quiso imponer una república popular de nueva democracia y nos trajo 20 años de muerte, destrucción y atraso. Eso no queremos. Preocúpese mejor por cortar de raíz la inflación,
porque cuando a las amas de casa le falta la plata para dar el alimento a sus hijos, se termina la revolución y el sueño de la patria grande. Gracias. Señora Presidenta, me dirigiré al Premier Bellido. Para conocer el país, señor Bellido, no se necesita una condición económica, política, social o ser de alguna raza especial. Yo soy serrana y chalaca, y como tal he recorrido el país de cabo a rabo. Es una vergüenza, señor Bellido, que usted hable de la lucha contra el terrorismo y se presente aquí con un ministro acusado de terrorismo por sus vínculos con Sendero Luminoso. De acuerdo a informes de la policía, institución que usted dice respeta y empoderará. No palabré, pues, señor Bellido, poco floro. La mujer peruana no se merece un premier que discursea sobre la defensa de nuestros derechos, pero que en privado, y lo recuerdo muy bien, las insulta o incluso es capaz de decirle a una mujer viuda que solo le falta que la violen. Respeto, señor Bellido. Respeto es lo que el pueblo de las calles pide. Hoy nos han adornado con discursos que no bajarán los precios de los mercados ni del dólar, con promesas que solo ensanchan la panza de la burocracia, pero que no alimentarán a nuestros niños. Coherencia con el respeto a la democracia, la transparencia y la eficiencia es lo que el pueblo reclama. Y eso es lo que usted, señor Bellido, no representa. Antes de empezar, quisiera decirles a todos mis compañeros que nos acompañan aquí que ustedes no solamente son peruanos, peruanos somos todos los que estamos en este lugar, porque solamente parece que en sus discursos quieren decir o mandar un mensaje que solo los del Perú profundo son peruanos. Todos somos del Perú profundo, señores, todos amamos esta tierra, hemos nacido en esta tierra y tenemos el derecho de gobernar y de luchar por la libertad de esta tierra. Dejen de tener ya ese mensaje cada vez que les toca hablar. Este año celebramos el bicentenario y seguimos de pie de lucha a favor de la democracia, de la vida, de la familia, la libertad de nuestro país. Aunque muchos juzguen nuestra posición, no cederemos espacio al comunismo. Creemos que nuestro país necesita medidas concretas frente a la crisis en la que estamos viviendo. El problema de la gran mayoría de izquierda es que frente a una cámara son los defensores de las mujeres, de las minorías, del Perú profundo, pero en la práctica, ¿qué hacen por ellos? ¿O ya se olvidaron de los trabajadores de la República? ¿O es que hay que defender solo a los trabajadores cuando tu jefe no es tu suegro o algún familiar tuyo? El premier hizo una exposición en quechua y qué bonito gesto de inclusión, pero ¿qué medida concreta expuso en su discurso para los quechuahablantes? Ninguna. El presidente tuvo la oportunidad de presentar un gabinete de ancha base y de profesionales de primer nivel, pero le ganó la imposición de Cerrón. Han presentado un gabinete que ofende a las mujeres porque trae en sus filas a denunciados por violencia y nos han ubicado en el último puesto en Latinoamérica por la baja presencia de mujeres en el gabinete. Esto no se veía hace 15 años. Este gabinete es una afrenta a los militares, a nuestra Policía Nacional y a los familiares de las víctimas asesinadas por los malditos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, porque han incluido cuestionados por sus vínculos y apología al terrorismo. Desde la juramentación indicamos que el gabinete Bellido es un gabinete fallido y el día de hoy él mismo lo ha confirmado porque nos ha dicho, y cito textualmente, desde la presidencia del Consejo de Ministros se impulsará que las entidades formalicen la situación de los actuales servidores públicos en los respectivos documentos de gestión promoviendo la incorporación de personas idóneas. ¿Y dónde están las personas idóneas de su gabinete? ¿Por qué no predican con el ejemplo? ¿Por qué nos han presentado ministros cuestionados y que además no tienen experiencia en sus carteras, incluyendo los nombramientos que han hecho a dedo y que tampoco tienen experiencia? Se le dio la oportunidad al señor Castillo para replantear su gabinete y no lo hizo. Los que representamos a las diferentes provincias de nuestro país, señor Bellido, conocemos las necesidades de nuestra población. Y créame que no andan pensando en asambleas constituyentes, no andan pensando en que si salen de grupos de Lima o que si pertenecen a
UNASUR. La verdad que no. ¿Saben en qué piensan? La población piensa en lo que es sus títulos de propiedad, piensan en el saneamiento, en el agua, en su desagüe. Nuestros pescadores piensan en cómo sanear, también en renovar su flota para la pesca artesanal. En mi región Ancash, señor Bellido, piensan en el proyecto Chinecas. Gracias, presidenta. Señora presidenta, considero que es bueno tener al primer ministro Bellido y al gabinete presentes. Espero que logremos obtener respuestas a las preguntas que se hace la población. El gobierno tiene la costumbre de mantener un silencio ante los cuestionamientos de los peruanos. Esto solo genera más incertidumbre e inestabilidad en el país. Trataré de referirme ahora a los temas que más preocupan a la población, porque parece que el gobierno no los entiende. Quiero decirle al ministro Bellido, por su intermedio, señora presidenta, que el país está paralizado. Y está paralizado por su culpa y la de su gestión. Mientras intentan tapar los escándalos de su gabinete de terror, los peruanos vemos cómo el dólar y los precios de los alimentos se disparan. Los puestos de trabajo se desvanecen. Las empresas quiebran. El COVID avanza y las vacunas desaparecen. Por otra parte, tenemos a nuestros niños sin asistir al colegio, privándolos de la educación que merecen y que nuestra Constitución, sí, la Constitución vigente, les garantiza por parte del Estado. Tal vez siguen sin enterarse que el 70% de la población no quiere una asamblea constituyente. Los peruanos no olvidarán esto y tampoco seguramente se lo perdonarán. Pero ¿qué es lo que queremos los peruanos, señora presidenta? Estabilidad y confianza. No queremos a un sentenciado por corrupción como el señor Vladimir Cerrón manejando el gobierno a su antojo. No queremos a ministros involucrados con los dinámicos del centro, el CONARE-SUTEP o el Movadef. Y la lista sigue. La población exige que el país tome el rumbo del crecimiento y de la libertad. Somos un país luchador y que quiere trabajar para salir adelante a pesar del gobierno. Para superar los problemas que ustedes han ocasionado, necesitamos confianza. Confianza en el gobierno para brindar servicios públicos. Confianza en las familias y en los emprendedores. Confianza para vivir seguros y para enfrentar el COVID. Confianza en que nuestros hijos serán educados y estarán listos para enfrentarse al mundo. Los peruanos estamos cansados de políticos que nos mienten. Los ciudadanos exigen estabilidad y confianza de sus autoridades. Hoy hemos venido a dar un voto de confianza. Confianza que hasta el día de hoy el gobierno no ha podido ofrecer a la población y que por esa razón los congresistas tampoco le podemos otorgar. Gracias, presidenta. A través de la presidencia del señor Premier, usted ha venido a pedir la confianza a este Congreso, pero luego de escuchar su discurso y analizar, y le voy a responder como pobladora o como ciudadana, yo siento que me están paseando o me están floreando. ¿Por qué lo digo? Porque no ha puesto un soporte económico a las acciones planteadas. No nos dice cómo lo hará, ni cuánto nos va a costar, ni cuándo se va a concretar. Señores, nosotros necesitamos fechas, necesitamos tiempos, no solamente que nos digan lo vamos a hacer. El Perú necesita un mayor esfuerzo de su parte con equipos competentes, técnicos con experiencia. Por la improvisación que vimos nos preocupa, señores. La confianza no proviene de tener todas las respuestas, señores, sino de estar abierto a todas las preguntas. Y el silencio de usted y sus ministros y su equipo no le están haciendo merecedores de esa confianza. El Perú merece más de ustedes. Señores, no los defrauden a esa población que tanto defienden y nombran cada discurso de ustedes. Recuerden que su misión es servir, no servirse. Lamento Gracias. mucho que los congresistas de Perú Libre hablen de la falla histórica de los gobiernos de turno. Efectivamente, han habido fallas pues, en los gobiernos que desde el 2000 a la fecha, pero no hacen nada de la trágica historia que hemos tenido con el terrorismo aquí durante muchos años. Es más, parece que la ignoran, porque dentro del equipo hay investigados por terrorismo. Yo les pediría que dejen de gestionar o de promover la lucha de clases y de que hagan una gestión de la unidad nacional. Yo creo que debemos de poner foco en el ciudadano. Respecto a su mensaje, en el punto 2, las medidas
para reactivar la economía. Habla usted de la brecha, de la eliminación de la brecha financiera, dando al Banco de la Nación potestad para que ejerza mayores o que dé mayores servicios al ciudadano, pero el Banco de la Nación va a llegar a donde no llega la banca privada. ¿Vamos a hacer un despliegue de oficinas con los recursos de los contribuyentes? Me parece que eso es un gasto innecesario, señor. Gracias, presidenta. Saludo al Premier y a los ministros. Colegas, buenas noches. Voy a empezar esta intervención pidiendo un minuto adicional, tomando de mi colega Sixia, pero a la vez recordándoles a nuestra querida contraparte de Perú Libre, cuando dice, no somos comunistas. Voy a recordarle las palabras de su fundador, el señor Cerrón. Perú Libre es un partido marxista, leninista y maoísta. Entonces, querida contraparte, Marx es el padre del comunismo. Vladimir Lenin fue comunista. ¿Y saben lo que hizo para lograr? Porque cuando Vladimir Lenin quería llegar al poder, no solo se alió con quienes le habían declarado la guerra, sino que además aprovechó una pandemia similar como esta para poder así presionar a esos pobres que ustedes dicen representar. ¿Cómo? Descubrió que no les interesaba la guerra, descubrió que les interesaba vivir en paz y se ocupó de decirle a su círculo más cercano que no apoyaran. ¿Saben cuál era esa enfermedad? El tifus. Y también asesinó a cristianos, católicos y los mandó a colgar. ¿Por qué? Porque hay que debilitar la fe y la esperanza para tener un pueblo sin fuerza y sin identidad. ¿Quién es Mao? Mao mandó a asesinar a todo aquel que contradijera su pensamiento. Y eso, queridos amigos, es lo que su partido representa y lo dice en su ideario. Señor ministro, señores ministros, en su discurso usted nos trae un mensaje de lucha contra la corrupción y la impunidad, de luchar para la transparencia y el cumplimiento de los principios éticos e indudablemente conllevar con ello orden, paz al país. Sin embargo, los gestos políticos dicen más que las palabras, porque usted viene acompañado hoy día de su ministro del Interior, que conlleva en sí mismo, concentra en sí mismo el título de fiscal y el título de ministro. Título de fiscal que no le ha sido cancelado y aun cuando haya renunciado, su renuncia no ha sido aceptada. Ergo, sigue siendo fiscal y sigue siendo juez. El artículo 153 de la Constitución Política prohíbe a los jueces y fiscales participar en política. El artículo 146 asimismo nos dice que es incompatible la función jurisdiccional con cualquier otro cargo público. En esa línea, las normas de desarrollo establecen esas prohibiciones y también sanciones para quienes infringen tales prohibiciones. Estas sanciones van entre la suspensión y la destitución del cargo y con ello la inhabilitación. Si nosotros queremos combatir la corrupción y la impunidad
veremos que estos comportamientos también constituyen un ilícito penal, que lo encontraremos en el artículo 381 del Código Penal, que inclusive compromete no solo a su despacho, sino al señor presidente y a quien aceptó el cargo. Entonces, díganos, ¿cómo creemos en su mensaje si nos trae junto con usted a una persona que ha infringido los códigos de ética, que ha incumplido las normas que regulaban su actuación y regulan su actuación? Y hoy les digo, señoras y señores, que para decir que luchamos por la mujer, debemos empezar por el ejemplo. En este sentido, quiero destacar que el 38% de los congresistas en este periodo somos mujeres. Es decir, este poder del Estado sí estamos avanzando en la paridad. También resalto y felicito que la mesa directiva del Congreso esté presidida por mujeres, pero con equidad. Muy por lo contrario, el Poder Ejecutivo son hombres, quienes siguen dominando los puestos de mayor rango. Solo 2 mujeres de 18 ministros. Esto es un retroceso enorme en esa instancia y lamento profundamente que las mujeres de izquierda ni siquiera hayan mencionado el tema ni por error, cuando se supone que históricamente la equidad también es su lucha. Señora Presidenta, buenas noches. Señores congresistas, algunas apreciaciones desde mi punto de vista. Si sube el dólar, sube el precio de los alimentos, sube el precio de algunos otros implementos de la canasta familiar, de la canasta básica familiar. Y yo pregunto, ¿el Perú ha votado acaso porque eso suceda? ¿El Perú ha votado porque se cambie el modelo económico que nos trajo durante tantos años estabilidad económica? Una tasa de inflación muy baja. ¿El Perú ha votado por el cambio de constitución? Me parece que no. El Perú ha votado por la democracia, la libertad, la gobernabilidad. Y efectivamente estamos 50-50. 50 muy meritorios para el partido del Frente y 50 muy meritorios para el partido nuestro. Entonces, algunos amigos se equivocan cuando piensan que nosotros somos un solo partido de la oposición. Me parece que no. No solamente somos nosotros, y tampoco estamos haciendo una oposición ciega, una oposición que no tenga ningún sentido, de ninguna manera. Nosotros queremos estabilidad para este país. Nosotros estamos por la defensa de las garantías constitucionales, por el respeto de la Constitución y por el equilibrio de poderes. No nos engañemos, por favor. Nosotros no nos oponemos ciegamente, de ninguna manera. Nosotros queremos que se respete a las Fuerzas Armadas, a la Marina, que se respete a la Policía Nacional, a la aviación. No podemos permitir que se maltrate la memoria de nuestros héroes a través de ese irrespeto o maltrato para nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, si sube el dólar, lógicamente la economía, para cualquier estudiante de primero de economía en cualquier universidad, sabe perfectamente que la economía se va a mover y sabe perfectamente que no se puede evitar que sube el dólar nombrando una comisión investigadora. En la elocución del Premier, en las primeras hojas, nos indica de que quiere solicitar facultades legislativas en materia de seguridad social. Posteriormente dice que va a presentar un proyecto de ley para conformar una comisión. Señora Presidenta, hay más de 3 millones de mujeres y hombres que sienten incertidumbre
sobre cuál va a ser el destino de sus fondos. Fondos que han sido cautelados y han sido revisados por el gobierno. Y nos preocupa, señora presidenta, que intenten copiar modelos desfasados y que no han tenido resultados, como los de sus socios Evo Morales o la presidenta corrupta Cristina Kirchner. Convoco desde este espacio a los más de 3 millones de peruanos a cautelar sus ahorros, y aquí estaremos nosotros para defenderlos. Nos hablan de una segunda reforma agraria. Yo me pregunto, ¿cuál fue la primera? Porque lo único que tenemos fue una gestión desastrosa de uno de los peores presidentes que hemos tenido, y que lo único que trajo fue más escasez y pobreza al país, y dilapidar lo que fue el sector agrario. Estaremos atentos, señora presidenta, a las acciones que este gobierno impulse, fiscalizando con el fin de no retroceder nuevamente. Por último, señora presidenta, yo tengo 33 años y me enseñaron perfectamente lo que fue el terrorismo en el Perú. Ese terrorismo que se aprovecha de las democracias débiles y de muchos tontos útiles que han ayudado a que ciertos grupos se infiltren poco a poco en los estamentos del Estado. Y a veces no tan tontos, porque han vivido del Estado durante muchos años. Qué interesante, señor Premier, escucharlo decir que mientras otros países crecen, nosotros peleamos. Me queda preguntarle qué modelo económico tienen esos países que están en franco crecimiento. Cuando yo vi por primera vez el pseudoplan de gobierno o ideario que ustedes tienen como partido político, pude ver que promueven una economía destructiva. Como joven parlamentario, como representante de los jóvenes emprendedores del país, me siento muy preocupado. ¿Cómo les decimos a estos jóvenes que en lugar de ofrecerles un clima emprendedor, les ofrecemos servicio militar obligatorio? Que en lugar de ofrecerles oportunidades, les ofrecemos asistencialismo. Ustedes promueven y están en contra de un modelo económico que en la práctica ha funcionado. Y lo sé porque en el año 90, cuando mis padres perdieron su empleo, decidieron emprender, decidieron convertirse en pequeños empresarios, trabajar duro y persistieron como millones de peruanos para salir adelante. Pero el emprendimiento no existe cuando hay un clima de zozobra, cuando no existe estabilidad económica, y es lo que ustedes están promoviendo. A mí me enseñaron a trabajar duro, a salir adelante, a ganarme con el sudor de la frente, pero parece que eso es algo que mucha gente y acá no entiende y les gusta vivir del Estado, y eso es lamentable. Hoy levanto la voz de protesta en nombre de esos jóvenes emprendedores del país que merecen oportunidades. Y desde acá, señor Premier, le pido, no les robe las oportunidades. Promuevan una economía que permita que jóvenes se desarrollen, que desarrollen a sus familias, que desarrollen a sus comunidades. En estos momentos en el país, es el Perú el país que más emprende en Latinoamérica. Y de cada 10 emprendedores, solo uno pasa la barrera del año. Estoy seguro que con el plan económico que ustedes promueven, ninguno pasará la barrera del año. Señores ministros, trabajemos por oportunidades para los jóvenes, trabajemos por desarrollo del país. ¡Vivan los emprendedores del Perú! ¡Viva el Perú! Gracias.